Póngase de pie, amados hermanos, y vamos al libro de los Jueces, en el capítulo 6, y yo voy a tratar de entregar, esto es rápido, esto no es tan complicado, el concepto es bien sencillo, pero quiero que presten mucha atención. Jueces capítulo 6, desde el versículo 25 en adelante hasta el 34, y sean todos bienvenidos en el nombre de Yahoshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Amén. Esta es la casa de Israel, dispersa en las naciones. En Jueces capítulo 6, verso 25 al 34, nos dice de la siguiente manera: y sucedió en aquel día que Yahweh le dijo: toma un toro de tu padre y otro toro de 7 años y derriba el altar de Baal, el ídolo de tu padre, y corta la acera que está a su lado. Después construye apropiadamente un altar para Yahweh tu Elohai, sobre lo alto de esta base. Luego toma el otro toro y ofrécelo sobre el altar con los leños de la acera que cortaste. Entonces Gedeón tomó a 10 hombres de sus siervos e hizo tal como Yahweh le había dicho. Pero por cuanto tenía temor de la casa de su padre y de los hombres del pueblo para hacerlo durante el día, lo hizo durante la noche. Y cuando los hombres del pueblo se levantaron por la mañana y vieron que el altar de Baal estaba derribado y la acera que estaba junto a él cortada, y que el otro toro había sido ofrecido sobre el otro altar que había sido edificado, se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Entonces preguntaron e investigaron y dijeron: Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Luego los hombres del pueblo dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, pues ha derribado el altar de Baal y ha cortado la acera que estaba junto a él. Pero Joás dijo a todos los que estaban contra él: ¿defenderán ustedes la causa de Baal o ustedes lo librarán? Al que abogue por su causa morirá al amanecer. Si es Dios, que abogue por su propia causa, porque ha sido derribado su altar. Amén. Ha sido derribado su altar. Por tanto lo llamó en aquel día Nedubaal, porque dijo: que Baal lo juzgue, porque derribó su altar. Entonces todos los madianitas, los amalequitas y los descendientes de Raquim se reunieron a una y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Y el espíritu de Yahweh invistió a Gedeón y él tocó la trompeta. Luego Jezreel gritó que lo siguieran y envió a sus mensajeros por todo Manasés para que ellos también proclamaran que lo siguieran. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano, y bienvenido a todos nuestros amigos visitantes. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en el día de hoy. Ahora, lo que acabamos de leer es la historia de Gedeón, que muchos la conocen, que eso nos presenta en una época en que los madianitas prevalecían contra el pueblo de Israel. Dice la palabra que ellos eran como langostas, ellos llegaban y se comían todo lo que los israelitas estaban sembrando. Por eso encontramos al joven Gedeón desgranando el trigo para ponerlo a salvo de los madianitas, cuando de repente el ángel de Yahweh se le aparece. Gedeón pregunta: si Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos está pasando eso? Muchas veces estamos así: bueno, si Yahweh está conmigo, ¿por qué me está sucediendo esto? Pero Yahweh nos da la explicación unos versículos antes, cuando por medio de un profeta les dices: ustedes no me obedecieron. Eso está, nos vamos un capítulo antes, en Jueces 6, del 7 al 10. Dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Yahweh acerca del asunto de Madián. Y Yahweh envió un profeta a los hijos de Israel, quien les dijo: así dice Yahweh, Elohai de Israel: yo los hice subir de la tierra de Egipto, los tomé de la casa de esclavitud, los libré del poder de los egipcios, del poder de todos sus opresores, y los destruí de delante de ustedes y les di su tierra.
y les dije, yo soy Yahweh su Elohim, no rendirán culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan, pero no obedecieron a mi voz. Y en el verso 15, Gedeón dice, entonces le respondió Gedeón, yo te ruego, mi señor, ¿con qué libraré a Israel? Pues aquí que mi familia es insignificante en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. En otras palabras, Gedeón estaba diciendo, yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Manasés no era una tribu completa, era media tribu, y dijeron, yo soy de la familia más insignificante de Manasés. Pero Yahweh sabía que ese no era el problema. El impedimento real era el altar que estaba en casa de su padre. Joás, el papá de Gedeón, adoraba a Baal y allí junto a Baal tenía un arbolito de Aserá. Qué tremendo, ¿no? Entonces, vamos a desglosar, y aquí fue donde el Eterno me estuvo hablando. Era la situación, es que Gedeón estaba confundido. ¿Y sabe dónde viene la confusión? De Babilonia. Y su confusión se originó en casa de su padre. Ahora todos digan, altar en casa de mi padre. El altar en casa de mi padre. El padre de Gedeón, el papá de Gedeón, Joás, le había hablado a Gedeón de las maravillas, de los portentos que Yahweh Elohim había hecho. Yahweh Elohim había abierto el Mar Rojo, había hecho cruzar al pueblo, derribó las murallas de Jericó, hizo esto, hizo aquello. Y Gedeón desde muy chiquitito había crecido escuchando las historias que Yahweh había hecho con el pueblo de Israel. Sin embargo, y aquí es donde se pone confuso la cuestión, Joás le hablaba a su hijo Gedeón, mira todo lo que hizo Yahweh, pero tenía un altar a Baal en su casa. Y entonces eso suena como que ya un momento, esto me hace ruido. ¿Cómo es que tú estás hablando de Yahweh, le hablas a tus hijos de Yahweh, pero en tu casa tienes un altar en donde estás adorando a un Dios ajeno? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Claro, Gedeón había crecido en este ambiente y Gedeón creció confundido. Pues servimos a Baal o servimos a Yahweh. Entonces cuando el ángel de Yahweh se le presenta, le dice, Yahweh está contigo. Y dice, ¿cómo que está con nosotros? Y si está con nosotros, ¿por qué estos madianitas nos invaden, se comen toda nuestra comida y nos están poniendo por el piso? Nos tienen pisoteados los madianitas. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo? Hacía falta. Había que derribar el altar que estaba en casa de su padre. Había un altar en casa de su padre. Había un altar a un Dios ajeno en casa de su padre. Y Yahweh lo sabía. Yahweh quería revestirlo de poder, pero no podía. ¿Por qué? Porque había un altar a Baal. Amén. Esto está pasando cuando se mezcla lo santo con lo profano. Hay una mezcla y todos sabemos que a Yahweh no le gusta la mezcla. Cuando tú mezclas cosas santas con cosas profanas, vas a tener una generación que se va a levantar en confusión. Ya va un momento, ¿cómo que Yahweh está con nosotros, pero no, o sea, todo el tiempo no ando de victoria en victoria, sino ando de tribulación en tribulación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, pero muchas veces porque hay en casa de nuestro Padre puede que haya un altar a un Dios ajeno, un altar a Baal. Aleluya. Y esto es donde Yahoshua nos quiere hablar en el día de hoy. Hoy en día, eso está sucediendo en muchas casas. Se habla de Yahweh, pero hay altares para Baal y para Será. ¿Sabe cómo se llama eso? Babilonia. Confusión. Esa es Babilonia. Y la palabra me dice en Apocalipsis que Babilonia va a caer. Fíjate que Yahweh instruye a Gedeón para que tumbe y destruya ese altar, porque el espíritu de Yahweh no podía venir
a investirlo de poder por causa de la idolatría. Y sabe, quizás nuestros padres no lo sabían, quizás nuestros padres recibieron de sus padres esa adoración pagana y nos enseñaron el camino de Elohim, pero también tenían un altar para Baal. En mi casa íbamos a la iglesia todos los domingos, adorábamos al Padre y cuando llegábamos en la época del fin de año había un altar preparado para dioses ajenos, donde habían figuras muy lindas de un hombre vestido de rojo. Yo como niña escuchaba los cánticos de la época y cantaba a ese árbol, dándole adoración. Yo estaba mezclando lo santo con lo profano, por eso crecí confundida. Amén. Y cuando eso es lo que se siembra, eso es lo que se cosecha. Cuando ya el niño crece, cuando ya está grande, nadie le tiene que decir lo que va a hacer. Uno solito va y busca su arbolito de acerá, busca la música, la comida, arma su altar a un Dios extraño, lo pones en tu casa y tus hijos que están dentro de tu casa van a aprender. Y así va pasando de generación en generación en generación, hasta que se levante un Gedeón, que Yahweh le hable y que le diga: derríbame el altar que está en casa de tu padre. Derriba el altar que está en casa de tu padre, para que salga la confusión, para que ya no mezcles lo santo con lo profano, para que salga la confusión. No puede venir revelación, no puede venir investidura del Ruach HaKodesh si no sacamos lo profano de nuestras casas, si no sacamos esos altares. Yahweh le dijo a Gedeón: quiero librarte, pero derriba ese altar primero y corta ese árbol primero. Quiero que ganes sobre tus opresores, pero derriba ese altar y corta ese árbol primero. Quiero investirte de poder, pero derriba ese altar y corta ese árbol primero. Tenemos que entender esto, amados hermanos. Antes de edificar el altar a Yahweh apropiadamente, tenemos que derribar los altares que tenemos para los dioses ajenos, porque nos los inculcaron. No fue que llegó mi madre o mi padre y dijeron: ven, adora a Baal. No, porque todo está bien escondido. Acuérdense que el enemigo es astuto, tiene 6,000 años practicando el arte del engaño. Es un maestro en esto, ¿no? El día de hoy, el mundo se ha encargado de presentarnos una adoración de idolatría disfrazada con buenas intenciones, sutilezas, cosas que en apariencia se ven bonitas y me parece que es tan bonito, pero es que se siente tan bonito. No se trata de lo que se siente bonito, se trata de lo que dice la palabra de Elohim. Se trata de lo que dice Él, porque cuando yo tuve mi confrontación, y la luz confronta las tinieblas, y cuando Elohim me confrontó con su luz, y yo le decía: no, padre, pero si eso se siente bonito, yo lo he hecho toda mi vida y yo me siento bien. Dice: no, sí, yo sé que usted se siente bien, pero ¿sabe cómo se llama eso? Y yo digo: ¿cómo se llama? Eso se llama adulterio espiritual. Adulterio espiritual. Y dice: ¿no sabes que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos? Y me lo dijo bonito. Pero muchas veces no queremos venir a la luz para que nuestras obras sean confrontadas y sean puestas de manifiesto. Hay muchas veces que tenemos estos altares que se ven bonitos, pero acuérdense, son altares construidos a dioses ajenos. Vamos a Jeremías 16:19. Vamos a Jeremías 16:19. Y yo solamente entrego lo que el Padre Celestial me da, hermano. Amén. Entonces, Él es bueno. Dice la palabra: oh Yahweh, fortaleza mía y auxilio mío, refugio mío en el día de la angustia. A ti acudirán las naciones desde los confines de la tierra y dirán: ciertamente los ídolos falsos que nos heredaron nuestros padres, nada son, ningún beneficio hay en ellos. Hermanos, que no sirven de
estos ídolos, ¿verdad? Que sirvieran de algo, al menos para traerle alegría a uno, pero eso no trae alegría a nada, eso lo que trae es depresión. Sí, es que eso lo tengo que decir, yo tenía nervios, decía yo, ¿cómo voy a abandonar todo eso? Y yo me lo preguntaba, pero ¿sabe qué? El Eterno, lo que tienes es depresión cuando llegan esas fechas, te deprimes. Digo, tienes que aprender a celebrar mis fiestas, lo que yo celebro. Muchas veces preguntamos, bueno, yo quiero hacer lo que hizo Yahoshua. Quiero hacer lo que hizo Yahoshua. ¿Y sabe qué hizo Yahoshua? Lo leímos en Juan 10:22. ¿Qué hizo Yahoshua? Hermana, yo quiero hacer lo que hizo Yahoshua. Bueno, dice la palabra del Altísimo en Juan 10:22 que era el invierno, era la fiesta de Hanukkah, era la fiesta de la dedicación. ¿Y Yahoshua dónde estaba? En el templo, por el pórtico del templo. Y Yahoshua no vivía en Jerusalén, déjenme decirle, él vivía en Galilea. Él cuando venía a Jerusalén era por las fiestas, porque él iba a casa de su padre. Pero ¿sabe qué? Él no tenía que derribar altares en casa de su padre, porque en casa de papá no deben haber altares para Baal. En casa de papá se adora al Padre Eterno, a más nadie, porque si hay altares que están de dioses ajenos, tenemos que tumbarlos, tenemos que destruirlos, tenemos que desarraigarlos. De eso se trata la Hanukkah. Los macabeos fueron la primera familia de sacerdotes que se pararon en la brecha y dijeron, ¿sabe qué? No vamos a ser asimilados por el espíritu de Grecia. Porque los griegos decían, tienen que contaminarse, tienen que comer lo impuro, tienen que profanar el Shabbat, tienen que profanar el santuario, tienen que profanar el templo. Y los macabeos dijeron, ya un momento, si los demás quieren aceptar la presión, que la acepten. Y la presión no era cualquier cosa. El que no lo hiciera, lo mataban. El que no lo hiciera, lo mataban. Si lo veían usted en un día de Shabbat como hoy, así reunido, lo mataban. Porque estaba prohibido reunirse en Shabbat. O sea, la presión no era cualquier cosa. No era como hoy día. Hoy día en la sociedad actual hay un elemento que se está usando para hacernos tambalear de nuestra fe y es la presión de la sociedad. La sociedad, la familia nos está presionando constantemente para que no derribemos esos altares. Te llegan invitaciones, te lo promueven en la escuela, en la casa de tus familiares. La gente aboga para que celebres algo que no está en la Biblia. Así de simple. La gente dice, no, pero es que tú tienes que celebrarlo. No, pero ve. Y te lo disfrazan. Y cuando tú ves, de repente te tienen envuelto. Y tú dices, ya un momento. No. Nada de altares. Nada de altares para Baal. Nada de altares para Será. Nada de eso. Amén. Y la gente te envuelve. Cuando tú le dices a la gente, ven, vamos a celebrar Hanukkah. ¿Sabes qué te dicen? ¿Y eso qué? ¿Sí o no? ¿Con qué se come? Está en la Biblia, pero la gente no lo sabe. Porque Babilonia es confusión. Porque todos crecimos confundidos, como Gedeón, donde se adoraba a Yahweh, pero también se tenía un altar para Baal y para Será. Derriba el altar que está en casa de tu Padre, dice nuestro Padre Celestial. Derríbalo, córtalo, para que venga la investidura del poder de lo alto. Aleluya, aleluya. Ay, ahora, el día de hoy la gente defiende el arbolito y defiende a capa y espada la Navidad. Me perdonan los visitantes, pero esto fue lo que mi padre me dio para esta semana. Amén. Yo no mando aquí el que manda es el rey. Y él me dijo, usted predica eso. Y yo digo, pues yo no comprometo su palabra. Usted es el rey, usted manda y yo obedezco. Amén. Amén. Aleluya. ¿Sabe que me gusta la respuesta de Joás? El mismo que tenía, Joás, el papá de Gedeón. Cuando la gente dice, no, que mira, que cómo es que Gedeón, mira lo que hizo este muchacho. Se buscó a 10 muchachos más y derribó el altar de Baal y cortó la Será.
sácalo porque lo vamos a matar. Y mira lo que le contesta Joás. En el capítulo 30, en el versículo 31 dice, ¿defenderán ustedes la causa de Baal o ustedes lo librarán? Si es Dios que abogue por su propia causa, porque ha sido derribado su altar. Y hoy día la gente quiere defender la Navidad. Pero yo le voy a decir una cosa, si ese altar es verdadero, que abogue por su propia causa. Usted no tiene que defender ninguna Navidad. Si es un Dios de verdad, que abogue por su causa. Pero si no, que quede derribado. Amén. Ajá, amén, aleluya. Hoy día la gente va a querer presionar, coaccionarte para que adores y celebres lo falso. Lo hicieron con Ananías, Misael y con Azarías, 3 jóvenes. Allá en el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor erigió una estatua y convoca a todo el mundo y le dice, cuando oigan la música, ustedes se van a inclinar y van a rendir adoración. Ahora, Ananías, Misael y Azarías fueron a la convocación porque era obligatorio. Y así muchas veces nos pasa a nosotros, que dicen, hermana Alicia, ¿cómo le hago? Porque es que me invitaron y es la Navidad y ahora yo no sé cómo. Y mire, toda esta época me han llegado quejas de todo el mundo. Desde los muchachos que están en la escuela, hasta a mí me ha pasado. Me han invitado a todo de la Navidad. Yo me quedo así y digo, pero esta gente no sabe que yo no celebro esto. ¿Qué les pasa, no? Entonces, y hay una presión pero terrible. Yo digo, estamos siendo probados y Elohim está mirándonos. Vamos a ver cómo reaccionas ante la presión. Misael, Ananías y Azarías, 3 jóvenes deportados en Babilonia, dijeron, bueno, el rey convocó, vamos a ir para allá. Y allá llegaron y se presentaron. Pero cuando dijeron, bueno, inclínense a adorar esa estatua, ¿sabe qué hicieron? I'm sorry, pero te vamos a matar. Pues sepa tu rey, si tú quieres, échanos en ese horno de fuego. Si Yahweh quiere librarnos, que nos libre. Y si no nos libra, de todas maneras nosotros no nos vamos a inclinar. Y aquí muchas veces, me van a hacer mala cara. Ay, me da cosita. Es que quiero quedar bien con la persona. Hermano, no te están matando. Que te hagan una mala cara, que te digan eres un aguafiestas, pero no te están, todavía nuestra vida no está en peligro. Amén. Todavía, porque acuérdate que la Hanukkah es profética y tiene que ver con el levantamiento del antimesías. El antimesías se va a levantar y va a decir, me van a construir la estatua y al que no me adore mi estatua, mátenlo. Si hoy día no podemos soportar la presión que tenemos, ¿cómo vamos a soportar esa presión? ¿Cómo la vamos a soportar? ¿Sí o no, mis amados hermanos? Mira, hoy día todo está escondido, todo está embellecido, adornado, sutil, disfrazado. ¿Sabe que yo decía, no, pero es que yo no adoro el arbolito. Yo nada más lo pongo ahí y lo veo, ¿no? Y el Eterno me mostró y me dijo, con que tú no adoras el arbolito. Y digo, no, yo no le rindo pleitesía al arbolito. Y dice, y cuando tú pones los regalos allá abajo, esto me lo habló Yahweh, esto me lo habló el rey. Me dijo, y esos regalos que tú pones allá abajo, cuando tú te inclinas, eso está escondido. El enemigo lo ha hecho así, para que tú te inclines delante de ese árbol. Y cuando tú te inclinas a recoger esos regalos, te estás postrando delante de ese árbol. Y yo le dije, ¿qué? Dice, sí, piensas que no te tienen engañada, pero estás engañada. Porque había un altar de Baal en casa de mi papá. Y Yahweh dice, derriba el altar que está en casa de tu padre. Derriba el altar. Queremos adorarlo a Él, solamente a Él, solamente a Él. No puede haber otro altar, amados hermanos. No, Yahweh no va a compartir su gloria con nadie, escúchalo, con nadie, ni con usted, ni con sus hijos, ni con nadie, porque a veces no es solamente el arbolito, a veces
Nuestros hijos están en el centro de nuestro corazón. A veces nuestra pareja, nuestro esposo está en el centro de nuestro corazón. A veces el dinero está en el centro de nuestro corazón. Eso es idolatría. Eso es paganismo. Nada, ni siquiera usted puede tener el centro de su vida. Usted ya no se pertenece. Usted fue comprado a precio de sangre preciosa. La sangre del Cordero fue derramada por su vida y por la mía. Fuimos comprados, no nos pertenecemos. Nosotros nos debemos a Él, para Él, por medio de Él. Todo es para Él, aleluya. Él es bueno. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 13. Cuando el rey habla. Cuando él dice, no me gusta esto, es porque no le gusta. Yo cumplo con darle el mensaje, amado hermano. Usted va a saber lo que va a hacer con esas palabras, pero usted es responsable. Si Yahweh le está diciendo, derriba el altar que está en casa de su padre, para que eso no pase a la siguiente generación. Porque tú no quieres que esas mentiras pasen a la siguiente generación. Amén. Apocalipsis 13, 14, versos 14 y 15 dice: también realizaba grandes señales, de tal modo que aún hará descender fuego del cielo sobre la tierra delante de los hombres. Está hablando del antimesías. Y engañará a los habitantes de la tierra para que hagan una imagen de la bestia salvaje, la cual tenía una herida de espada y había vuelto a la vida. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia salvaje y hará que den muerte a todos los que no adoren a la imagen de la bestia salvaje. Lo mismo que pasó cuando Antíoco Epífanes, en el tiempo de los macabeos, la misma historia, igualito se va a volver a repetir. Por eso Yahoshua cuando dice, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lea, que entienda, los que estén en Judea huyan a los montes, porque va a haber una persecución muy grande. Porque el que no adore a esa imagen, le van a dar muerte. Y si usted no conoce qué fue lo que pasó en la historia con los macabeos, yo lo invito en esta semana de Hanukkah, que usted lea, se dé un recorrido por el libro histórico de los macabeos y vea las persecuciones tan atroces que ellos sufrieron a manos del imperio griego. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, no vamos a ser asimilados, no nos vamos a conformar a lo que digan los griegos. Amén. Aleluya. Yo voy a leer aquí, no traje el libro de Macabeos, pero extraje una porción en Primera de Macabeos 1:57. Dice, el día 15 del mes de Kisle, que estamos en el mes de Kisle, del año 145, el rey Antíoco erigió sobre el altar de Yahweh el abominable ídolo de la desolación. El verso 49 dice, mandó que se profanasen los lugares santos, que se edificasen altares y se sacrificasen cerdos. Usted sabe que en el templo nunca se sacrifican animales inmundos, solamente ovejas, corderos y bueyes, pero nada de animales inmundos. Que abandonasen el pacto, que manchasen sus almas y que cualquiera que no obedeciera perdiese la vida. Amados hermanos, pregunto nuevamente, si no somos capaces de resistir la presión de hoy día, ¿cómo vamos a resistir cuando nos amenacen de muerte? Mateo 24:15. Mateo 24:15. Hermana Alicia, usted está inventando, eso no va a suceder. Sí va a suceder, lo dijo Yahoshua. Va a volver a pasar. Mateo 24:15. Por tanto, cuando vean la señal de la abominación destructora o desoladora de la cual se habló en el profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan al monte
Y el que esté en la azotea no vaya a recoger lo que está en su casa. Y el que esté en el campo no retroceda para recoger su ropa. Pero ay de las que están embarazadas, de las que estén criando en esos días. Oren. Y esto es una oración que debemos hacer. Oren para que su vida no ocurra durante invierno ni en de reposo, como hoy. ¿Por qué dice en invierno? Porque ya Joshua sabía de lo que estaba hablando. Y la Hanukkah siempre cae en invierno. Siempre cae en invierno. Amén. ¿Qué vamos a hacer con el altar de Yahweh, hermano? Tenemos que reconstruirlo en nuestras vidas. Mientras esto llega, esta profecía llega, hay que empezar a marcar territorio. Por tu casa, por la vida de tus hijos, derriba el altar de Baal que está en casa de tu padre. Amén. Heredamos mentiras de nuestros padres, pero ¿qué le vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Mentiras o verdades? ¿Altares para Baal o el verdadero altar de Elohim, creador del cielo y de la tierra? Póngase en pie.